El silencio de una biblioteca siempre ha tenido algo sagrado, como si cada página albergara no solo historias, sino también secretos latentes. Y fue precisamente en ese ambiente tranquilo, entre estanterías altas y el aroma de libros antiguos, donde ocurrió un acontecimiento imposible de ignorar. La bibliotecaria, una mujer de voz baja y pasos discretos, estaba de pie frente a un hombre elegante, vestido con un traje que parecía costar más que toda la colección del estante que había detrás de ella. Sonreía con la confianza propia de quien cree que todo en el mundo se puede comprar. Sobre la mesa, entre ellos, yacía un cheque por una cantidad inimaginable, 1.000.000. El contraste era evidente. El brillo del papel contrastaba con la expresión serena, casi tímida de la mujer, que sostenía un lápiz desgastado en las manos. El aire parecía suspendido. El corazón del espectador ya estaba conmocionado por la propuesta. ¿Cómo podía alguien sencillo, acostumbrado al silencio y a las sombras, verse de repente ante una fortuna? La mente buscaba explicaciones, pues había una incongruencia evidente. No era una negociación entre empresarios, no era una herencia, no era una apuesta. Era una oferta seca, directa y misteriosa. Acepta el dinero, llévate 1.000.000 y entrega lo que te piden. Pero la mujer no se movió, ni temblor en la mano, ni un destello de ambición en la mirada, solo una respiración profunda que delataba que, tras su timidez, se escondía una fuerza que nadie allí imaginaba. Los segundos se alargaron como minutos. El hombre esperaba un sí rápido, casi automático. Al fin y al cabo, ¿quién rechazaría semejante suma? Pero lo que llegó fue un gesto inesperado. La bibliotecaria devolvió el cheque con silenciosa firmeza. El suave sonido del papel deslizándose sobre la madera resonó como un trueno en la habitación. La sonrisa del hombre se apagó al instante, y fue en ese momento que ella dijo, en voz baja, pero con la suficiente claridad para que todos los «¿Qué es presenciado? No quiero el dinero». El público siente un escalofrío de inmediato. La mente busca respuestas, porque esta actitud es totalmente impropia de él. Es en esta conmoción, en esta ruptura de la lógica, donde crece la tensión. ¿Por qué alguien rechazaría tanto? ¿Qué podría valer más que esa cantidad absurda? El hombre, incrédulo, se inclinó hacia adelante y preguntó, ¿tienes idea de lo que estás rechazando? 1.000.000. Nadie se atrevería jamás a decir que no. Ella respiró hondo, se ajustó las gafas y respondió enigmáticamente, no se trata del dinero, se trata de la verdad. La sentencia abrió un abismo de misterio. La mirada del público se detuvo en el vacío que dejó, porque ahora había una promesa implícita. Algo más grande se escondía allí. No se trataba solo de una transacción financiera. Había un secreto tras la negativa. Un secreto que, de revelarse, podría sacudir no solo la vida de la bibliotecaria, sino la de toda una familia. Y en ese momento, todos en la sala sintieron que se enfrentaban a algo mucho más grande de lo que podían comprender. ¿Y tú, qué harías si te dieran un cheque de 1.000.000 y tuvieras que elegir entre el dinero y la verdad? Deja tu respuesta en los comentarios. El cheque yacía sobre la mesa, intacto, como un objeto fuera de lugar, y todos los presentes esperaban que la mujer se retractara de su absurda decisión. El hombre del traje, ya sin su sonrisa de superioridad, se ajustó los puños como si intentara recuperar el control de la situación. Estaba acostumbrado a negociar con empresarios, abogados, magnates, pero nunca con alguien tan humilde. El público percibe esta inversión. La fuerza de quienes tienen poco es de repente mayor que la arrogancia de quienes lo tienen todo. La bibliotecaria se colocó un mechón de cabello detrás de la oreja, un gesto pequeño pero firme. Sus ojos brillaban no con ambición, sino con algo más profundo. Era como si albergara en su interior un recuerdo inamovible. Mientras tanto, la sala, antes silenciosa por respeto al poder del dinero, ahora permanecía en silencio por respeto a una valentía inesperada. Incluso los pasos de quienes se movían entre los estantes sonaban más lentos, como si todos temieran romper ese momento de tensión. El hombre insistió, bajando la voz para sonar persuasivo. Puedes cambiar tu vida con esto. Puedes comprar una casa, viajar por el mundo y no volver a preocuparte por nada. Con cada palabra, la promesa de una vida sin privaciones parecía pesar más en la mente de quienes la observaban. Pero ella, sin alzar la voz, respondió,
Mi vida no necesita ser comprada. Lo que quieres no se puede vender. Esta frase abrió un vacío inquietante. Ya no se trataba de orgullo ni de timidez. Había una razón oculta, un secreto que hacía que esa negativa no solo fuera lógica, sino inevitable. Es en ese momento que el espectador se fija en el detalle del sobre que la bibliotecaria sostenía cerca de su cuerpo, oculto entre sus brazos. Su gesto, casi maternal, sugería que allí había algo vivo, algo con un peso real. El hombre, visiblemente irritado, golpeó la mesa con la palma de la mano. El sonido resonó como un trueno en el silencio de la biblioteca. «Explícate», ordenó, pero ella simplemente negó con la cabeza, susurrando. «Aún no es el momento. Primero necesitas escuchar toda la verdad». La incongruencia es irresistible. Alguien que podría ser aplastada por el poder de 1.000.000, ahora se erigía en la guardiana de una revelación. El público siente que la tensión aumenta. La negativa deja de ser un simple gesto de valentía para convertirse en un dilema moral. ¿Qué es tan valioso que supera a la riqueza? ¿Por qué esta mujer, que parecía invisible entre los pasillos de libros, se ha convertido ahora en la figura central de una historia que todos presentían que cambiaría el destino? El hombre se recostó en su silla, cruzándose de brazos. Por primera vez, no supo cómo reaccionar. El dinero, su arma más poderosa, le había fallado. Y ante él se encontraba una mujer tímida, que ahora parecía una gigante. Este cambio de roles desencadenó un nuevo conflicto. Si no era el dinero lo que la impulsaba, ¿qué la guiaba? Y el detalle inquietante que nadie podía ignorar. Su mirada no reflejaba orgullo, sino dolor. Un dolor que había albergado durante años y que ahora comenzaba a revelarse. El cheque, antaño símbolo de poder, se había convertido en un simple papel inútil y, en medio del pesado silencio, solo quedaba la certeza de que la negativa escondía algo que podría transformar a toda una familia. La pregunta que resonaba en el aire era inevitable. ¿Qué había en ese pasado que ella protegía con tanto celo? El aire dentro de la biblioteca ya no era el mismo. El espacio que una vez olía a papel viejo y tranquilidad ahora parecía impregnado de algo más denso, como si cada estante albergara un secreto a punto de derrumbarse. El hombre elegante, aún indeciso, se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en la bibliotecaria. Su tono cambió. Ya no era la voz de la persuasión, sino la de la orden, la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido. «No te metas conmigo. No hay nada más valioso que 1.000.000. Cualquiera lo tomaría sin pensarlo. ¿Por qué no lo harías tú?» El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. La bibliotecaria respiró hondo y, sin prisa, apretó el sobre contra su pecho. Sus dedos, delicados y ligeramente temblorosos, se deslizaron sobre el papel como si no solo contuvieran documentos, sino fragmentos de una vida entera. El público percibe esta discrepancia. ¿Cómo puede algo tan simple, un simple sobre amarillento, pesar más que una fortuna? El cerebro busca respuestas y solo encuentra la sensación de que allí yace una verdad que aún no está lista para ser revelada. La mujer levantó la vista y por primera vez miró directamente al hombre. No había arrogancia en su expresión, ni siquiera ira. Lo que sí había era dolor, un dolor silencioso, arrastrado durante tantos años, que ahora se transformaba en fuerza. Y con voz tranquila pero firme dijo: «No se trata de dinero, se trata de ti, se trata de lo que has ocultado y de lo que has fingido olvidar». La frase cayó sobre la mesa como una cuchilla. Los presentes, que hasta entonces habían estado observando desde la distancia, intercambiaron miradas inquietas. ¿Quién eras tú? ¿Qué se ocultaba? El misterio crecía, y cada palabra parecía abrir una nueva brecha, un vacío que necesitaba ser llenado. Es este vacío, esta falta de información, lo que mantiene al público cautivado. El hombre retrocedió, pero su expresión se endureció. Intentó disimular su inseguridad con desdén. «Tonterías. Te inventas historias para parecer más grande de lo que eres. ¿Quieres llamar la atención? Bueno, que sepas que eso no funciona conmigo». Levantó el cheque como un trofeo, agitándolo en el aire. «Esto es real. Esto cambia destinos. Esto compra silencio». Pero la bibliotecaria simplemente negó con la cabeza. El contraste entre
Ambos era cinematográfico. Por un lado, el brillo del papel que simbolizaba el poder. Por el otro, la aparente fragilidad de una mujer que nunca alzó la voz y que ahora sostenía en sus manos algo que ni todo el oro del mundo podría borrar. Sus ojos brillaban, no de ambición, sino de recuerdos, y en esa mirada el espectador percibe algo inquietante. No hablaba por sí misma. Era portadora de voces silenciadas, historias que no le pertenecían solo a ella. El público se queda sin aliento cuando, en Minosty, un gesto casi simbólico, la bibliotecaria coloca el sobre la mesa junto al cheque. El contraste visual es poderoso. Por un lado, riqueza material. Por el otro, un pasado guardado en secreto. Y el detalle que intensifica la tensión es que no abre el sobre. Simplemente lo deja ahí como una promesa. Una promesa de que, cuando su contenido salga a la luz, nada volverá a ser igual. El hombre, por primera vez, no puede ocultarlo. Aprieta la mandíbula y un sudor frío le corre por la frente. Porque aún sin saber qué hay en ese sobre, intuye que es algo capaz de destrozar certezas, de arañar el apellido que tanto protege, y esta sensación de que algo tan pequeño puede destruir el poder es lo que crea el nuevo clímax. La mujer vuelve a hablar, pero en un tono casi susurrante. Pensabas que el tiempo lo enterraría todo, pero el tiempo no borra, guarda. La frase queda suspendida, cortante, y el público comprende que la verdadera confrontación no será por dinero, sino por el pasado. Y la pregunta que sigue palpitando en la mente de todos, incluso de los millonarios, es inevitable. ¿Qué secreto tan profundo podría estar escondido en un simple sobre que haría a un bibliotecario rechazar una fortuna y enfrentarse a toda una familia? El sobre permaneció sobre la mesa como un objeto prohibido. Nadie se atrevió a tocarlo, pero todos intuían que dentro yacía algo con el poder de cambiar el curso de la velada, y quizás la vida de todos los involucrados. El millonario, con el cheque aún en la mano, respiró hondo, intentando disimular su incomodidad. La biblioteca parecía más pequeña, como si las paredes se le cerraran encima. Las luces amarillentas se reflejaban en las gafas de la bibliotecaria, oscureciéndole parcialmente la vista, pero era imposible no notar la constancia con la que observaba cada reacción. Un murmullo comenzó a extenderse entre los presentes. Había demasiada gente en la sala como para que el secreto se limitara a ese intercambio. ¿Qué quiso decir con «lo que ocultaron?», susurró uno de los invitados. Otro, más escéptico, rió nerviosamente. Debe ser un chantaje barato, pero aún así, nadie apartaba la vista del sobre. Ese es el efecto del misterio. Cuanto menos se revela, más insoportable se vuelve la espera de la revelación. La bibliotecaria, percibiendo la tensión, no se inmutó. Al contrario, enderezó la postura, como si por fin hubiera llegado el momento que había esperado durante años. La mano que antes temblaba al sostener un lápiz, ahora se sentía como el hierro al sostener el sobre. Pensaron que lo olvidaría, dijo en voz baja pero firme como una sentencia. El público sintió el impacto de su discurso, porque no se dirigía solo al hombre, sino a todos. El plural «ustedes» sonaba como el eco de un pasado colectivo, algo que involucraba a más de una persona. El millonario intentó reaccionar, pero su tono ya no tenía la misma fuerza. Si hay algo que decir, dilo ahora. Si lo que insinúas es cierto, demuéstralo. El público imaginario contiene la respiración. La provocación ya está en marcha, pero aún no abren el sobre. El simple acto de mantenerlo cerrado es más poderoso que mostrarlo, porque el misterio no reside en lo que se revela, sino en la anticipación de la revelación. Y entonces ocurre algo que altera el ritmo de la escena. En lugar de responder al desafío, la bibliotecaria vuelve la mirada hacia uno de los familiares del hombre, sentado en silencio al fondo de la sala. Un joven de 20 y pocos años, que antes se había mantenido al margen de la discusión, ahora se muestra visiblemente incómodo. Ella lo mira fijamente durante varios segundos y el público se da cuenta. Este chico sabe algo. Lo inquietante es cómo baja la mirada rápidamente, como si temiera que la verdad saliera a la luz. Este cambio de enfoque abre una nueva narrativa. No se trata solo de un enfrentamiento entre ella y el millonario. Es la historia de toda una familia, atrapada en algo oculto desde hace mucho tiempo. El silencio
Del joven lo dice todo porque, sin querer, revela que el secreto es real, y no pequeño. La bibliotecaria respira hondo y añade, casi en un susurro, pero suficiente para que todos lo oyeran. Algunos eran niños, otros prefirieron guardar silencio, pero yo estaba allí. Estas palabras son como una chispa arrojada a un polvorín. La sala estalla en murmullos, miradas tensas e inquietud. El millonario se levanta bruscamente, exigiéndole que calle, pero la autoridad que antes parecía inquebrantable, ahora huele a desesperación. La tensión crece hasta el punto de ser casi palpable. El público comprende que la revelación está cerca, pero aún no es completa, y esta brecha entre lo que se dice y lo que no se dice se convierte en el motor de la narrativa, porque ya no se trata solo de curiosidad, se trata de justicia, de una verdad enterrada, de un pasado que insiste en resurgir. Y ahí es donde surge el nuevo dilema. El sobre, aún sellado, ya ha destrozado certezas. Pero al abrirlo, ¿qué saldrá? A la luz exactamente. ¿Una deuda olvidada? ¿Un crimen oculto? ¿O una verdad tan íntima que podría cambiar para siempre la imagen que la familia tiene de sí misma? La sala ya no parecía una biblioteca. Era como si los libros, cómplices silenciosos de tantos secretos ocultos, presenciaran un juicio. Las luces se reflejaban en interminables filas de lomos dorados, pero nadie los miraba. Todas las miradas estaban fijas en el sobre sellado, la mano que lo sostenía y el pesado silencio que precedió a la verdad. La bibliotecaria, antes tímida, ahora parecía imponerse sobre la sala, como si cada palabra no dicha se hubiera convertido en un muro de valentía. El joven al fondo de la sala intentó retroceder, pero su incomodidad se hacía más evidente a cada segundo. El millonario, al notarlo, lo miró con severidad, casi implorándole que guardara silencio. Pero el gesto, en lugar de calmar el ambiente, solo aumentó la tensión, porque el público percibe cuando alguien teme que algo salga a la luz, y el miedo siempre es más revelador que la confesión. La bibliotecaria, con voz serena, rompió el silencio. Crees que puedes borrar el pasado con números, pero el pasado siempre vuelve, siempre. No alzó la voz, pero su serenidad fue más poderosa que cualquier grito. El efecto psicológico es inmediato. El oyente comprende que no se trata de un capricho, sino de una convicción inquebrantable. El corazón del espectador sigue el ritmo, presintiendo que el siguiente paso podría cambiarlo todo. Colocó el sobre la mesa y finalmente lo abrió con los dedos. El suave sonido del papel al rasgarse resonó como un trueno apagado. Dentro había cartas antiguas, fotografías descoloridas, documentos marcados por el tiempo. Cada página cargaba el peso de un recuerdo olvidado o borrado deliberadamente. El espectador se ve inducido a imaginar los colores sepia, el olor del papel viejo, la textura áspera de la evidencia que ha sobrevivido al paso del tiempo. Cuando sacó la primera carta, no la leyó en 1905, voz alta de inmediato. Simplemente levantó el papel dejando ver la letra firme y emotiva, y luego, mirando directamente al millonario, dijo, «¿Sabes de quién es esta letra? Sabes lo que se prometió y nunca se entregó». El hombre palideció. El cheque que tenía en la mano ya no valía nada. Parecía un papel inútil comparado con lo que tenía ante sí. Los invitados susurraban, algunos incrédulos, otros angustiados. El suspenso no solo residía en el contenido de la carta, sino en las expresiones de quienes la reconocían. Era como ver un castillo derrumbarse piedra a piedra, no por un ataque directo, sino por el peso de la verdad que ya no podía soportar. El joven al fondo de la sala se llevó la mano a la cara, como para ocultarse, pero ese gesto solo confirmó que había mucho más en la historia. El bibliotecario empezó a leer. Las palabras eran sencillas, pero cargadas de emoción. Hablaban de abandono, de promesas hechas a alguien que había sido marginado, de una vida marcada por la indiferencia. Y con cada frase, el rostro del millonario cambiaba. La arrogancia dio paso a la duda a la vergüenza, y la vergüenza a algo que no quería admitir, el arrepentimiento. El público percibe el cambio de tono, como si fuera inevitable presenciar la caída de alguien que parecía inquebrantable. Pero aún no ha llegado el clímax. Aún hay más escondido en el sobre, más pruebas, más verdades que podrían transformar no solo a un hombre, sino a toda una familia. Y es en este punto
donde la narración encuentra su máxima fuerza. El cheque de 1.000.000, antaño símbolo absoluto de poder, ahora reposa olvidado sobre la mesa, mientras páginas frágiles y amarillentas soportan el peso de una verdad capaz de transformar destinos. La pregunta que persiste ya no es si aceptará el dinero. Esa pregunta ya está muerta. La pregunta ahora es, ¿qué más podría ocultarse en esas cartas? ¿Qué revelación final aún espera estallar ante todos? Leer las cartas no solo traía a la memoria palabras olvidadas, sino fantasmas enteros de un pasado que nadie quería revivir. Las breves frases, escritas con urgencia años atrás, hablaban de promesas incumplidas, de un niño que nunca debió ser abandonado, de decisiones que cambiaron destinos en silencio. Cada carta parecía doler más que cualquier acusación. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Algunos apartaban la mirada, otros intentaban acercarse para ver el contenido. El millonario, que hasta entonces había mantenido una fachada de control, dejó escapar el cheque. El papel cayó al suelo sin importancia, y este detalle visual lo hizo todo aún más simbólico. El poder que creía absoluto carecía de valor comparado con esas frágiles hojas. Le temblaron los labios, y su rigidez habitual se disolvió en expresiones de vulnerabilidad. Por primera vez parecía humano, por primera vez parecía pequeño. La bibliotecaria continuó, pero sin humillar. Su forma de sostener las cartas era casi delicada, como si devolviera al mundo algo que le pertenecía. Su voz tenía un tono de arrepentimiento, no de venganza. Construyeron sus vidas sobre mentiras, pero olvidaron que yo también formé parte de esa historia. La frase cayó como una piedra en agua quieta, creando ondas que alcanzaron a todos los presentes. El joven, que hasta entonces intentaba ocultarse en un segundo plano, se llevó las manos a la cabeza. Era imposible permanecer en silencio tras ver eso. El espectador se da cuenta de que conoce exactamente el peso de esas palabras, pero aún duda en hablar. El dilema es claro: proteger a su familia o permitir que la verdad salga a la luz. Este conflicto tácito se convierte en otro motor de la narrativa. La gente empezó a susurrar nombres, intentando atar cabos, reconstruyendo una historia que se desplegaba lentamente. Pero cada pista planteaba aún más preguntas. ¿Qué ocurrió realmente en el pasado? ¿Quién fue perjudicado? ¿Y qué conexión tiene la bibliotecaria con esa familia aparentemente intocable? El suspense se intensifica porque el público comprende. Esto no es solo un secreto, sino algo que podría redefinir los lazos de sangre, las herencias e incluso las identidades. El millonario, incapaz de disimularlo, dejó escapar una lágrima. No era solo la vergüenza delante de todos, sino el peso de reconocer que parte de lo escrito era innegablemente cierto, y esta vulnerabilidad, inesperada y dolorosa, generó un poderoso cambio. La mujer sencilla, antes invisible, ahora tenía el control, no por la fuerza, ni el dinero, sino por la verdad. La escena alcanzó su punto álgido emocional, pero no su final, porque, incluso con todo expuesto, el sobre aún contenía más documentos, más pruebas. El público ya comprende que la mayor revelación está por llegar, algo que no solo expone el pasado, sino que podría redefinir el futuro de la familia. Y ahí nace el nuevo gancho, invisible, natural. Si aquellas primeras letras ya eran capaces de estremecer tanto, ¿qué se escribirá en las próximas páginas que aún no se han leído?